Muy bien, en estos momentos vamos a proceder a hacer la sustentación del laboratorio número 2 de identificación de proteínas y ácidos nucleicos. Somos estudiantes de séptimo semestre de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales de la Universidad Minuto de Dios. Estamos en este grupo Andrea González, Astrid Hernández, Karen Velasco, Sandra Viviana Vaquero y quien les habla Cristóbal Castellano Villamizar. El objetivo general de este ejercicio académico es, mediante la aplicación de pruebas de laboratorio específicas para la síntesis de biomoléculas, identificar procesos de reconocimiento de proteínas y ácidos nucleicos en algunos alimentos, con el fin de analizar los resultados en búsqueda del afianzamiento y la conceptualización temática del comportamiento de dichas biomoléculas en estos procesos. Los objetivos específicos de este ejercicio es el ilustrar el comportamiento de una proteína en el proceso de coagulación con el propósito de observar y analizar los resultados y compararlos con la teoría de fundamentación del tema. Asimismo, ilustrar el comportamiento de un ácido nucleico en el proceso de extracción del mismo con el propósito de observar y analizar los resultados y compararlos con la teoría de fundamentación igualmente. Inicialmente tenemos como marco teórico las proteínas. Entendidas las proteínas como las biomoléculas compuestas por la unión de varios aminoácidos cuyos grupos funcionales están presentes los grupos carboxilos o grupos aminos. Las proteínas se clasifican entonces de acuerdo a su estructura química en simples y conjugadas. Asimismo encontramos los ácidos nucleicos, que son las biomoléculas de importancia, ya que su principal función es la de transmitir el material genético de los organismos. Su nombre tiene como base el azúcar que lo conforma, puesto que para el ADN hace parte de la desoxirribosa y para el ARN la ribosa, además de las bases nitrogenadas que los componen. También vamos a utilizar como elemento en este laboratorio la arveja, que es una planta herbácea de la familia de las leguminosas, oriunda del viejo continente y que tiene bondades nutricionales con complementos de carbohidratos y proteínas. Su cuadro nutricional es una relación que por cada 100 gramos enlatados contiene 66 calorías. La energía expresada en kilocalorías es de 81 kilocalorías, las grasas totales de 0.4 gramos, proteínas de 5.4 gramos, carbohidratos de 14.5, contiene también fibra, vitamina C, fosfato, niacina, 2.1 miligramos, magnesio de 33 miligramos, hierro, calcio y zinc. También utilizaremos aquí la carne, en este caso es carne de vacuno, y la composición de esta carne siempre varía dependiendo la edad. Tomaremos aquí una composición genérica que corresponde del 46 a 68% de tejido muscular, un tejido adiposo del 25%, el 12% corresponde al hueso, hablando de la carne en el total, y los residuos de este tejido conjuntivo en tendones y tejidos. La composición química de esta carne viene del 65% de agua, 20% de proteína, 2% de grasa, el 1% de carbohidratos. También 2% de sustancias no proteicas. El tejido graso corresponde a un 85% de lípidos, 12% de agua y un tejido conjuntivo del 3%. Estaremos trabajando también con la albúmina, este componente del huevo,
podemos hablar de que tiene está conformado por el 65% de agua, en el caso de la yema, el 12% de proteína, el 11% de grasa, pero en la clara está compuesto prácticamente del 12% de sólidos. Estaremos trabajando también con las legumbres. Las legumbres, entonces, en sus características de componentes, contienen del 17 al 25% de proteínas, ¿cierto? Estas proteínas compuestas por la legumina, la metionina y la lisina. Adicionalmente a ello, son ricas en fibra y en minerales como calcio, magnesio, hierro y vitaminas del complejo B, y un 55% de carbohidratos, principalmente como el almidón. Encontramos también aquí, en lo que corresponde a nuestro informe, las fichas técnicas de los diferentes elementos que utilizaremos, como el ablandador de carne, el ácido acético, como componentes principales de nuestro ejercicio de laboratorio. Le doy el paso a mi compañera Sandra, que nos hablará puntualmente de los procedimientos y el diagrama de flujo. Dentro de los materiales y reactivos que utilizamos para la realización de estas prácticas, la primera, que fue de síntesis de proteínas a partir de factores de coagulación, realizamos una práctica donde se tuvo en cuenta la temperatura. Entonces, materiales que utilizamos aquí fue recipientes que se pudieran colocar al calor, estufa, palos de pincho o copas plásticas. Y los reactivos utilizados aquí fue la proteína, que fue la carne, la albúmina de huevo, y el ácido acético para hacer esta parte del factor de coagulación por medio de reactivos. Para la extracción de ácidos nucleicos, los materiales utilizados fue la licuadora, vasos también. También utilizamos como reactivos el hígado, la alberja, la lenteja como proteína que le extrajimos el ácido nucleico, ablandador de carnes que tuviera papaína, jabón, alcohol al 95% que estuviera frío y sal. ¿Cómo fue el procedimiento? ¿Cómo se realizó este laboratorio? Entonces, primero se hizo el protocolo, las especificaciones preliminares, que fue todo el protocolo de ingreso al laboratorio, con las medidas de bioseguridad, la utilización de bata, tapabocas, cofia, para evitar que nuestros procedimientos o nuestros experimentos de pronto sufrieran cualquier tipo de contaminación. También hablamos allí, en esas especificaciones preliminares, sobre las normas de laboratorio, salidas de emergencia y qué hacer en caso de derrame de sustancias. El primer procedimiento que se realizó fue la síntesis de proteínas por medio de factor de coagulación. Entonces, primero se hizo por medio de la temperatura, donde se agregó en 2 tubos de ensayo o en 2 recipientes de vidrio que se pudieran calentar. En uno, una pequeña cantidad de albúmina y en el otro, una pequeña cantidad de carne. Luego se cubrió con agua y se pusieron en un recipiente que estuviera con agua a punto de ebullición para ponerlos a baño de María. Se esperaron 10 minutos y se observaron los cambios que tuvieron estas 2 soluciones. Para el factor de coagulación utilizando reactivo, entonces se agregó
en 2 tubos de ensayo o 2 recipientes también, en uno albúmina, en el otro carne. Luego se agregó agua que cubriera las soluciones agregadas allí y se le agregó luego aproximadamente 10 gotas de ácido acético. Se esperaron 10 minutos y se observaron los cambios. Se registró lo observado. Para la extracción de ácidos nucleicos, entonces se tomó hígado o arvejas, o también lo hicimos con lentejas, lo hicimos los 3 por separado, donde tomamos 100 miligramos de la proteína escogida, ya hubiera sido hígado o arveja o lenteja, se puso en la licuadora con 200 mililitros de agua fría, una pizca de sal gruesa y se licuó por 10 minutos. Luego se coló esa sopa obtenida y nos quedamos únicamente con la parte líquida ya filtrada. En esa parte líquida la separamos en varios recipientes, a cada uno le agregamos detergente líquido y lo mezclamos suavemente por 10 minutos. Luego de hacer este proceso, se le agregó una pizca de ablandador de carnes, se mezcló también por 10 minutos aproximadamente. Y luego, con cuidado por las paredes del recipiente, se le agregó la misma cantidad de etanol al 95% bien frío, la misma cantidad que se tenía de parte líquida en el recipiente, se le agregó de etanol. Se dejó en reposo por 10 minutos y se observó los cambios. En cuanto al cuadro de datos cuadro de datos o resultados básicos, podemos decir que en cuanto al factor de coagulación, cuando vamos al factor de temperatura, como ya lo mencionó mi compañera, utilizamos la albumina y el hígado específicamente. Y para el factor reactivo se utilizó la carne y la albumina para hacer la comparación entre estos dos. En cuanto a la extracción de ácidos nucleicos, como lo decía mi compañera, se utilizó el hígado, la arveja y la lenteja para hacer una distinción en cuanto a al análisis como tal de cada resultado. Vamos a hacer un análisis un poquito más detallado acerca de estos resultados. Por ejemplo, en el proceso de coagulación de las proteínas, tenemos, pues, hicimos dos especies de, digamos que dos identificaciones al respecto. Una, cómo ocurre este experimento con la albúmina de huevo por acción del calor y cómo ocurre, pues, por acción del reactivo químico. Entonces, concluimos que, pues, las cadenas las cadenas de proteínas de la albúmina se encuentran enrolladas y entonces lo que sucedió fue que adquirieron una forma esférica. Estas también son llamadas proteínas globulares. Entonces, al cocer el huevo, el calor hizo que las cadenas de proteínas se desenrollaran y se formaran enlaces que pues unen unas cadenas con otras. Entonces, el cambio de estructura da a la albúmina la consistencia y el color que se observaba ahí. Pasaba de un color claro, transparentoso y un poco como plasmoso a ser de color blanco. Bueno, y este proceso se conoce también con el nombre de desnaturalización. Se puede producir de diversas maneras, ya sea por medio de el calentamiento, es decir, por medio de la cocción o también al momento de freír, y también batiendo las claras o por medio de agentes químicos como alcohol o acetona. Y bueno, tenemos el otro proceso que fue por acción del reactivo químico que se usó, que fue en este caso el vinagre, y lo que sucedió fue que al estar pues en contacto estos dos elementos, la proteína de la albúmina con el vinagre, pues por el carácter ácido que tiene el vinagre, cambió la estructura de la albúmina,
obviamente cambió su consistencia y su color, y pues digamos que el resultado final es que hay un proceso de desnaturalización en ambos casos, que es más rápido al ponerlo al calor. Las altas temperaturas hacen que se produzca este proceso, que se suceda más rápido, pero en ambos casos, pues la desnaturalización es irreversible. También se hizo el proceso con el experimento con carne. Tenemos que por acción del calor las proteínas hidrosolubles presentes en la carne, luego de ser sometidas a este calentamiento, pues se forman grumos. Por acción del calor las proteínas de la carne se desnaturalizan con formación de coágulos. Y en cuanto a la reacción con el químico, que era el vinagre, pues como es un ablandador natural, se encarga es de desdoblar esas fibras y obviamente estas proteínas de las carnes, pues gracias a ese carácter ácido que tiene el vinagre. Tenemos un análisis de resultados también respecto al proceso de extracción de ADN, que es el otro experimento que desarrollamos. Y digamos que se usaron varios materiales. Aquí, bueno, en resumen, tenemos uno de los más importantes que fue como el de las arvejas, en el que más, digamos, identificamos claramente el resultado. Sin embargo, todos fueron exitosos, pero digamos que las arvejas son material bueno para extraer ADN porque pues son fáciles de triturar. Además, se presenta alto contenido proteico, está compuesto, como lo nombraba el compañero Cristóbal, por legumina, metionina y pues en menor cantidad lisina. Y lo que pasa aquí es que mediante el licuado de ese material pues se rompieron las uniones entre las células y la pared celular. Entonces, este proceso se llama homogenización y lo que hace es facilitar esa ruptura y se libera el material genético. Es lo que buscábamos con el proceso. Entonces, la adición de detergente líquido ayuda a romper esas membranas celulares. Disculpe. Y esas membranas celulares están compuestas por lípidos. Entonces, eso es lo que hace el detergente. Las moléculas de detergente ayudan a romper las membranas que liberan el ADN del núcleo. Qué pena. Ya, continúo. Y pues como resultado, bueno, también tenemos el tema de la sal, ¿no? El agregar la sal nos ayuda a separar algunas de estas proteínas que están unidas al ADN y también ayudan a mantener las proteínas disueltas en la capa acuosa que se forma, para que se impida pues que ellas se precipiten también junto con el alcohol. Entonces, finalmente, pues el alcohol lo que hace es disminuir la constante dieléctrica de la solución acuosa. El etanol provoca que el ADN se separe del agua y pues que se precipite digamos que el producto final, ¿no? Entonces, cuando el ADN se separa de la solución acuosa, tiende a agruparse y se hace visible. Ese es más o menos el resumen del análisis de nuestros resultados. Y finalmente mi compañera Andrea les hablará un poco de las conclusiones. Bueno, en conclusión, la desnaturalización, ¿sí? Este es un proceso totalmente típico de la cocción en alimentos o también en la propia digestión. Incluso es también muy beneficiosa, ya sea para facilitar o mejorar la digestión o para aumentar la rapidez de la absorción. La desnaturalización de proteínas, ¿sí? Aquí en la albúmina del huevo, se evidenció por acción del calor, ¿sí? Formando una masa sólida, digamos que intercomunicada, ¿sí? En esta misma desnaturalización, también se puede formar a través de solventes orgánicos, por ejemplo, con la acción del vinagre. En ambos experimentos ocurre una desnaturalización irreversible. Bueno, en la desnaturalización y en cuanto a la extracción del ADN,
se logró comprobar que en este proceso se pueden llevar 3 pasos básicos, ¿sí? El primero es donde tiene que romperse la pared celular y la membrana plasmática para poder acceder al núcleo de la célula. El siguiente paso es donde también se tiene que romper la membrana nuclear para dejar libre el ADN. Y por último, debemos proteger el ADN de enzimas que lo puedan degradar. Y para aislarlo, hay que precipitarlo en alcohol. Esa fue nuestra práctica 2. Muchísimas gracias.